de la pandemia, muchos eventos, por decirlo así, lo que se han suspendido, ¿verdad? Tanto eclesiásticos como lo que la fiesta de agosto. Y por lo de la pandemia, vemos que también lo económico, ¿verdad? Vienen de todos los eventos que se hacen, han quedado literalmente o han perdido, o sea, tienen una pérdida en economía muy voraz, ¿verdad? Por decirlo así. Gracias. Entonces, en lo cultural, extensión de actividades o eventos, no sé. Sí, digamos de las ideas que los compañeros han aportado, para irlas puntualizando, ¿verdad? Hablaron de la baja productividad, ¿verdad? Que eso ha continuado. Hablaron de leyes que no terminan de procesarse, ¿verdad? De una serie de programa de procedimientos en la asamblea que no terminan en nada, ¿verdad? La dilación en la toma de acuerdos y en el hecho de que no se tome en cuenta la opinión de la población. Lo de la pandemia que induce a la parálisis social, ¿verdad? Que ese es un elemento bastante duro. Y pérdidas económicas, ¿verdad? Eso capto del grupo 3. ¿Qué más? Estaría también en los compañeros del grupo 4. Vemos que participó el grupo 2, el 3, falta el 4 que están los compañeros del cinturón de fuego, que está María de los Ángeles Ardón. Sí, buenas tardes. El aporte que nosotros daríamos es el siguiente: la desinformación en los medios de comunicación, la inseguridad alimentaria, que es importante y fundamental, la agudización de patologías, el deterioro en el nivel educativo, porque hoy específicamente estaba viendo unas noticias que el 30% de los estudiantes en el sistema público no han podido continuar sus estudios ya que no tienen el acceso a las tecnologías. Solamente. Gracias. No, también tenemos de cinturón de fuego. Quiero aportar algo más que habíamos hablado con los compañeros. Mi nombre es Juan Enríquez, soy de Cinturón de Fuego y veo muy preocupante la situación también de la deuda que el Estado de El Salvador está teniendo en realidad. No se le escucha, Juan. No tienen, digamos, una planificación como antes, que tenían un ministerio de planificación donde sí se hacían. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. ¿Me escuchan? Sí, ahorita Hay sí. muchos micrófonos abiertos. Yo pienso que deberían de cerrar los micrófonos. Hola. ¿Sí me escuchan? Vaya, lo que les decía es de que nuestro endeudamiento es más arriba del 65% del PIB. O sea, de que estamos bastante, digámoslo así, quebrados, ¿verdad? Y con estos endeudamientos que se están dando, principalmente, no hay una planificación del gasto, ¿verdad?, que se está realizando, y a veces se hacen las cosas improvisadas. Antes se tenía un ministerio de planificación donde se encargaba de hacer todo este tipo de situaciones que se pudieran dar, ¿verdad?, futuro. Ahora, pues, digámoslo, la cuestión de la improvisación es bien complicada, porque también no hay una información así verdadera y certera de lo que está pasando con el gasto público, ¿verdad? Y eso, pues, se tiende a malos entendidos y a más endeudamiento. Aparte de que existe la polarización, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, y también existe no una buena relación con el Ejecutivo. Y especialmente, como dijeron los compañeros, la desinformación que tenemos, que obviamente la gente se ha vuelto como una masa, nada más como se llamaría así como muy populista, ¿verdad? Y no pensamos. No tenemos personas en la Asamblea Legislativa que tengan la capacidad técnica para poder desarrollar
leyes, ¿verdad?, que vayan de una manera consciente, sino que se ve de una forma más conveniente, partidaria, ¿verdad? No tenemos una política social, sino una política partidaria. Y el sistema político, pues en realidad, que se maneja, pues el tribunal está plagado de partidos. Entonces, no tenemos una forma de cómo poder ingresar como ciudadanos a poder participar de la política. Más bien, si no es por medio de un partido, y los partidos son los que eligen los candidatos, pues. Y esas son cosas que, pues, están afectando al poder generar normas políticas que puedan beneficiar en realidad a la población, ¿verdad? O al sistema económico. También estábamos viendo lo que es la salud, ¿verdad? Como dijo la compañera, básicamente, pues en estos casos de pandemias y cosas así, pues la reacción o la capacidad instalada, pues no dio abasto. Entonces, tenemos un déficit también en ese sentido. A pesar de que ya existieron muchos préstamos para salud, para construcción de hospitales, y obviamente a veces no se terminan en realizar, ¿verdad?, sino que se vuelven una cosa más ficticia y de papel. Y creo que nosotros como salvadoreños tenemos que incidir en eso, así como lo de la vivienda, ¿verdad?, que por ejemplo donde yo vivo pues tenemos Cárcamo. Bueno, eso de la vivienda es importante también, no hay acceso a la vivienda. Gracias, Ahí Juan. lo voy a dejar porque, sí, para por el tiempo, bueno, para dar espacio a los demás, que faltan varios grupos. Solo máximo 3 minutos, compañero. Vaya, Nelly. No sé Buenas si- tardes. Hola. Perdón. tal vez pueden tocar el tema de pensiones, que eso es una bomba de tiempo. Bueno, seguimos con el grupo 5 de Acovinac. ¿Alguien No sé tiene? si va a agregar más algo porque en el grupo de Acovinar agregamos al compañero Carlos Franco porque pues, él es de Acobanco y estaba pues solito en su cooperativa, ¿verdad? No sé si como Susana ya aportó algo, no sé si tiene alguien algo más de la cooperativa de los participantes de Acovinar. Si está conectado el compañero, porque no nos pudimos reunir con él, solo lo hicimos con Verónica y con Álvaro. También está Verónica Lara, tal vez pueda dar un aporte acerca de lo que estábamos hablando de, bueno, nosotros decíamos de los desastres naturales, así como decían los compañeros de la vulnerabilidad de la vivienda, porque la mayoría de gente ahorita ha quedado sin casa y con la promesa que el gobierno les va a ayudar, pero hasta ahorita no se ha visto más nada, ¿verdad? Entonces, no sé si la compañera Verónica puede aportar ahí. Bueno, y si no, pues estamos con el grupo 6, ¿verdad? Que es de la 13 de enero, por Roxana Velasco, por Javier Villanueva Flores y por Esperanza Hernández, que es de Independencia, que también estaba ella solita con su cooperativa, ¿verdad? Es que dejamos al grupo de la 13 de enero. Compañeros, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Tal vez me podría dar un espacio ahí. Yo soy Carlos Franco de Acobanco. Ok. Y tal vez aportar algunos temas importantes que se están viendo en nuestra realidad y en nuestro momento. Y de hecho que los compañeros ya decían que lo del tema de la economía pues casi que es de lo que todos estamos más preocupados, y yo lo evaluaba de esta forma: la caída de la economía en El Salvador como temas coyunturales, la deuda exterior y el aumento de la pobreza. Luego también digo que son cosas importantes que van y tienen que ver con El Salvador, las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones recientes y las elecciones recientes en Sudamérica, en Bolivia. Y lo otro más importante que veíamos en el área de la salud, o veía yo, es la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Y lo último veíamos ahí también, que es lo que que ya vamos a comenzar a ver, es las próximas elecciones en El Salvador. Ya son temas que creo yo que son
muy importantes y que son los que están en este momento en la cabeza de casi de todos. Me Ok. quedo por ahí, compañero. Ok. Gracias. El grupo 6, el 13 de enero, Hola. de independencia. Sí, Vaya, bueno, realmente me preocupa mucho, ¿verdad? Que se nos avecina ya las elecciones acá y que como que no hay mayor importancia o mayor interés en la población. Lo otro es que hay para las gentes, especialmente las que habitan a la orilla del río, de aquí del distrito 6, por la zona del Coro, La Quiñones, hay una gran preocupación porque continuamente han estado saliendo en las noticias, ¿verdad? Que se vienen unos huracanes, se vienen unas tormentas, entonces mucha gente habla de desastres naturales. Y aclarar, ¿verdad? Que no hay desastres naturales, son fenómenos naturales que ocasionan desastres, porque el fenómeno natural puede ser la lluvia y no es natural que mueran 5 personas arrasadas o 25 personas arrastradas por una corriente. Entonces, por lo tanto, el fenómeno es natural, pero el desastre no es natural, porque si vemos venir la tormenta y hacemos que la gente abandone los lugares, pues entonces estamos corrigiéndolos. Por otra parte, me preocupa también porque este presidente ya endeudó al país en lo que va en un año, lo ha endeudado que tendría que endeudarlo otro presidente en 10 años. Y él está diciendo que no hay pisto y que no hay pisto cuando la Asamblea Legislativa le ha aprobado 200 millones por ahí por marzo y luego $1 millón que está por ahí guardado, que es para la microempresa, para los pequeños comerciantes, en la cual él no ha girado todavía la orden de que pueda apoyar a estos microempresarios para que ellos puedan reactivar su economía y así pues estamos evitando también como mayor pobreza y estamos también ayudando a la economía de un país, o sea, de nuestro país. Por ahí andamos con las cositas. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, compañera. Los de la 13, si habían averiguado algo. Y serían los últimos porque después continuaba el grupo 7, que son los compañeros de la cooperativa de Agobiafo, que no están presentes, ¿verdad? Porque ya explicamos, ¿verdad? Sí, compañeros. Excelente hacer un análisis como país o como cooperativa, como persona natural. Es importante ver primeramente el tema político. El tema político en nuestro país está de una manera sufriendo daño porque a la población en sí poco le interesa el tema político. Hay un desinterés porque nadie cree en los políticos. La política en sí se ha vuelto como un negocio, un mercado, porque la palabra política viene del griego y la palabra política es bien bonita y fundamental. La palabra política es el arte de trabajar por el bien común. Eso es una palabra de las más hermosas que pueden haber. Pero ¿qué sucede hoy en día? Cuando un político llega al poder, se le olvida el interés del pueblo y comienza a trabajar por sus intereses propios. Esa es una parte en la parte política. La parte económica del país está sufriendo un problema, pero de los más grandes que puede existir a través de la historia. Otros gobiernos se han endeudado de una manera enorme, pero lo han hecho en todo el periodo de su gobierno. En cambio, este gobierno, en la mitad de periodo, se ha endeudado al triple que lo han hecho otros gobiernos anteriores. Y si vamos de esta manera, nosotros como población debemos de ya de hacer algo, de lanzarlo a las calles, pero con estrategia, como cooperativas y sectores organizados, podemos hacer algo. Lo que pasa es que nosotros también los dejamos llevar por la corriente de los demás, que si uno no hace nada, nadie hace nada, pero es momento que como ciudadanos y sectores organizados
hagamos algo, hagamos bulla, hagamos algo que se oiga sentir la voz del pueblo. Y en el sistema social nosotros podemos ver que el sistema social, la violencia ha incrementado en la área social, pero es por la misma desinterés de los gobiernos que hay. Hay un desinterés en los gobiernos en ver la gente de abajo. La gente de abajo es la que sufre y la gente lo que hace cuando ve el sufrimiento de sus alrededores, de su familia, de sus vecinos, comienza a ejercer violencia, porque hoy en día, por medio de la violencia es que se comunica a la población y está mandando un mensaje a todo en nuestro entorno, pero vamos viendo que podemos hacer algo y lo único que nos viene quedando de hacer es que nos lancemos a las calles con estrategias para poder dar a conocer las necesidades de la población en general. Muchísimas gracias por la intervención al compañero y dejamos con el análisis al compañero Julio, que es el que nos está apoyando. Hola, compañero Julio. Sí, decía que, sí, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Decía que todos los grupos obviamente han trabajado, han hecho reparos en la realidad y sí, los aportes que traen son más que suficientes como para meternos en un análisis de coyuntura. Lo que necesitamos es como irlos ordenando. Y el orden que tiene que tener un análisis de coyuntura es primero identificar en este momento cuál es el elemento determinante en la coyuntura. Es decir, qué es lo que está determinando todo lo que estamos viendo. Sin embargo, siento que hay algunos aspectos que a mí me gustaría como preguntarlos a ustedes y que me digan. ¿Cómo sienten ustedes en este momentito el rol o el papel que están jugando los medios de comunicación y las redes sociales? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué papel es? No, está abierta la participación, compañeros, ya sea por el chat o pidiendo la palabra. Hola. Pues yo lo que opino es que las redes sociales y los medios de comunicación ahorita están como que dándole mucho esplendor o mucho elogio al presidente, ¿verdad? Entonces como que hay gente que se va a llevar por está bien, por ahí también una compañera escribió desinformación, me parece bueno. Alguien dice existe manipulación mediática. Perfecto, está bien. Están vendidos a la oligarquía, se supone que los medios de comunicación, ¿verdad? Correcto. No sé si han oído hablar ustedes que el presidente iba a, digamos, como a montar una serie de nuevos medios de comunicación que incluye varios periódicos, una televisora y ampliación en las redes sociales. Eso es bien importante que lo reparemos. Incluso que pensemos en quién está pagando eso. Vaya. Lo otro que me gustaría que repararan es en cómo miran a las iglesias en este momento. ¿Qué están haciendo las iglesias? Bueno, en mi opinión, siento yo que están usando bastante lo que las religiones, ¿verdad? Más que todo también están poniendo como el presidente como que, o sea, que Dios lo está acompañando. Yo he estado viendo unas imágenes en Facebook que ponen ahí a Monseñor Romero, ponen el Espíritu Santo así en una como tipo dibujo, digamos, y lo ponen como que las tres divinidades están con él y que si si el pueblo está contra el presidente es como que estuviéramos contra Dios, porque él está respaldado por Dios. Entonces creo que también están usando y están influenciando también mucho lo que es la iglesia y están usando también a Monseñor Romero.
Interesante el aporte de la compañera. Aquí hay algo, Carlos. ¿Pueden leer lo que están escribiendo en el chat, compañero? Están endiosando al presidente, lo están endiosando, porque cuando podemos ver y meditar nosotros lo que los medios están utilizando es endiosar al presidente, y desde ahí viene la manipulación, porque hay personas que son muy creyentes, pero vuelve el fanatismo y ya no miran al presidente como un ser humano, sino que lo miran como otro Dios, que creen que él va a lo que creen. Él es parte del problema en la población. Bueno, vamos a leer lo que se han puesto en el chat. Verónica Lara dice, algunas iglesias nada, se quedan calladas. Alicia dice, el pueblo es el que paga cuando compra está pagando impuestos. Y ya que dice, la iglesia brindando su acompañamiento en la lucha por el agua. Miren, les pedimos que apaguen los micrófonos, por favor, porque se oye mucho interferencia. Bueno, esas son las que han puesto sobre la pregunta de la iglesia. Y de ahí Diana Ansorge decía que por una parte hay información, pero la mayoría estamos falsas. Y por otra, solo lo que le conviene al gobierno. Eso se refería a los medios de comunicación. Solamente. Vamos, ¿cómo se llama? ¿Alguien más? Aquí veo que alguien están escribiendo más opiniones. No sé si las pudieran leer. Vaya, dice Esperanza Hernández, cuando hablamos de iglesia, ¿se refiere al cura o al pastor? A las iglesias. Y a Santos Alicia dice, vi ayer a un helicóptero por mi casa que asume que está todavía llevando alimentos. Que se asume que está todavía llevando alimentos. Vaya. Prácticamente también nosotros tenemos que ser bien críticos en esa parte, porque nosotros analicemos por qué el gobierno ha buscado sus medios de comunicación aparte y por qué vienen los otros medios y ellos hacen por su parte. O sea, es ahí donde nosotros tenemos que ser críticos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hacemos marcha nosotros los movimientos, ¿qué es lo que sacan las redes sociales? Solo el deschón, el desmadre, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Nunca sacan una cosa buena porque no le conviene, ya sea al gobierno o ya sean ellos que lideran las noticias. Entonces, si nosotros los vamos, tal vez no criticar la iglesia, que son aquí o que son allá, porque la misma iglesia somos nosotros y creo que hay que tenerlo seguro de eso, ¿verdad? Entonces, es cierto, a veces nosotros miramos que ellos se abocan y como yo les decía la vez pasada a las compañeras, ¿cómo quieren utilizar a la Iglesia Católica viniendo a sacar a Monse, al obispo, perdón, a que él les solucione, a que él intervenga? Porque como saben que son personas que intermedian ante ellos, dicen, por medio de eso vamos a lograr la política que nosotros queremos, el tema que nosotros logramos. Pero en sí también son muy críticos y hay algunos que son bien críticos donde dicen, bueno, lo que conviene y lo que no conviene. Y así estamos, el pueblo y el gobierno. Uno saca lo que le conviene y el otro saca lo que le conviene. En cambio, y cada quien se saca sus trapos sucios. Y como nosotros decimos, vaya, como dice por ejemplo Nayib, voy a tener mis propios medios, pero ¿por qué? Para dar a conocer lo que él hace o lo que van a hacer, como él lo dice, ¿verdad? Cosa que a nosotros no nos consta si es la realidad o no es la realidad, porque no estamos a la par viéndole todo eso. Entonces vienen los otros y dicen, no, eso no lo vamos a sacar, porque eso no nos conviene, que se den cuenta que el gobierno lo esté haciendo. O sea, estamos en un paradigma, como nosotros decimos, que dime y te diré quién es, y luego después los deja en una gran confusión. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser críticos para ver la realidad como que nosotros la estamos viendo. Vale. Una última pregunta. Ya vimos, ustedes han dicho bastante. Ya, híjole, permítanme, me está cayendo una llamada tal que tiene relación con Raúl, permítanme. Hola, Daya. ¿Me oís?
Disculpen, no sé qué hacer, me está llamando alguien cercano a Raúl. ¿Me permiten responderle? Por favor. Victoria. Hola. Dele, don Julio. Permítame. No. Hola, es que me levanté un momento, perdón, ¿qué pasó? Es que Ahí don Julio diciéndole de que le están hablando por teléfono, pero que la disculpáramos un momento. Julio, ¿sí ves que le marcó? No me marcó. No, pues no. no sé qué pasó. Vaya, ya las habían leído los aportes que tienen. Este es nuevo. Vaya, dice Roxana Orellana, él dice, es que la asamblea no le conviene porque están pensando que no les dan lo que quieren. Se refiere a la asamblea legislativa, ¿verdad? Jacqueline Ramírez, porque deciden con nuestros impuestos el imponernos un nuevo noticiero y un medio escrito que todavía es pagado. De ahí Susana Pérez dice, prácticamente nos están implantando una idea que ellos quieren que pensemos y por peor que no hacemos coincidencia personal, prácticamente nos lavan el cerebro de tanto bombardeo de comunicaciones. Se refiere a la pregunta de las redes sociales y de los medios de comunicación. Vaya, entonces, no sabemos qué le pasó a Julio. Miren, si les parece, damos un recesito ahorita de 5 minutos mientras arreglamos estos problemas de comunicaciones. Por favor. Entonces, ahorita son las 3:17. Vamos a empezar a las 3:25, oye. Solo son unos minutitos. ¿Viste receso? Y vamos a dar un receso, sí. Vale, si querés démoslo ahorita y venimos después a redondear. Vale. Discúlpeme, pero lo de Raúl no... Digo que lo de Raúl nos preocupa porque incluso ahí sigue apareciendo conectado y no sabemos nada de él. Disculpen, la emergencia es... Pues sí, es difícil, ¿verdad? Pero vamos a solventar esto. Gracias. ¿A qué hora regresamos, Victoria? Bueno, proseguimos entonces, ya están todos. Seguimos, compañeros, están 22 personas ahorita listas y dispuestas. Bueno, vamos a seguir. Vaya, mire, compañero, no sé si ustedes ya saben que ha sido un poco accidentada la sesión esta. Hubo esfuerzos de parte nuestra en que esto se preparara con toda la anticipación. Pero lastimosamente hay una situación de salud bastante delicada por parte de Raúl. Él está con nosotros, va a hacer esfuerzo. Yo voy a tratar de seguir guiando la sesión y Raúl nos va a ir poniendo como las láminas, digamos, como para ir discutiendo. Afortunadamente, yo creo que ustedes han hecho muy buenos aportes, todos, ¿verdad? Y los vamos a tomar en cuenta. Es decir, lo que vamos ahorita es como hacer uso de una estructura de análisis de coyuntura que nos permita usar. Entonces, no sé, Raúl, el primer eje, fíjense bien lo que dice ahí. Dice fuerza en la coyuntura actual. Entiendo que nos referimos a que de todo lo que ustedes han mencionado, acuérdense, porque yo creo que escuchamos a cada compañero de grupo que estaba hablando. Digamos, desde hace algunos meses, ¿qué es lo que está determinando? ¿Cuál es el elemento más importante que determina la realidad del país? Lo que determina el momento político, económico y social del país. De todo lo que se ha dicho. Compañeros,
No sé si me escuchan o no. Quizás se puede repetir la pregunta. Sí, la pregunta es... ¿Puede repetir la pregunta? Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Que en este momento, de todo lo que se ha mencionado un montón de elementos de orden económico, de orden político, de orden social, incluso han mencionado de orden jurídico. En la parte política se ha mencionado lo de los poderes, los partidos, en la parte comunicacional también a los medios. Hemos mencionado bastante. De todos los elementos, ¿cuál o cuáles creen que son los elementos que están determinando esta coyuntura, este momento? Hola, Julio. Hola, Yo adelante. opino de que el mayor, o sea, la fuerza de la coyuntura de lo que estamos viviendo hoy en día, se podría decir para mí, la pandemia, ¿verdad? Que es lo que la verdad que se ha venido a hacer en todo, como decir, ¿verdad? Entonces, yo pienso que desde ahí es la coyuntura actual. Esa ya es una opinión. Pandemia. La pandemia. Y obviamente la pandemia está teniendo peso en la coyuntura. Pero veamos si no hay otro elemento, pues si alguien no tiene otra opinión. Tal vez yo pienso que quizás sería que, bueno, es la necesidad del pueblo, porque hay bastante necesidad y se aprovechan por la necesidad, ¿verdad? Cualquier partido pues quieren sacar provecho, entonces prácticamente siempre nos usan, pues. Ajá, yo creo que ahí está prácticamente buscándole a lo que la compañera nos acaba de decir, podríamos encontrar quizás dónde está el elemento o la fuerza principal que ala todos los elementos de la coyuntura. Fíjense bien, decir, ¿en qué sentido? Yo les puedo preguntar, ¿en qué sentido sienten ustedes que la pandemia misma se ha estado aprovechando? ¿Para qué se ha estado aprovechando la pandemia? Para sacar fondos del Estado. Pero ¿para qué los fondos? Para hacer política prácticamente, porque están haciendo política, aunque no lo acepten. Ajá, pero una política que va encaminada ¿a qué? Pues a más pérdidas, ¿no? A más pérdidas, a más hundido el país, porque realmente sigue prestando dinero a otro lado. Millones y millones siempre a hundir más el país, digo yo, ¿verdad? Lo que la compañera nos dice son como consecuencias de todo esto. Pero en concreto, ¿para qué ha servido la coyuntura o para qué ha servido la pandemia? En esencia, ¿para qué ha servido? ¿Qué es lo que hicieron al hablar de que iban a construir un hospital, el hospital más moderno del mundo? ¿Qué es eso? Díganme qué es eso. Hacerse propaganda. Eso se llama publicidad. Eso es hacerse propaganda. ¿Propaganda? ¿Para qué se están haciendo propaganda? ¿Hacia dónde vamos? Para las elecciones del 28. Exacto, ahí está la ruta. Es decir, todo lo que está ocurriendo en este momento en el país, todo, está en clave electoral. Esto es lo que está determinando la fuerza. Hacia eso vamos. Es decir, ahí ubicamos nosotros como digamos, la fuerza de la coyuntura. Pero, por supuesto que no es el único elemento, pero la pandemia misma se ha usado para la construcción electoral. ¿Qué se ha dicho, por ejemplo, qué se ha dicho de la pandemia? En primer lugar, que el gobierno no puede hacer nada o lo suficiente para proteger la vida de la población porque los mismos de siempre no lo dejan, por ejemplo. Aprovechando la pandemia, se declaró un estado de emergencia, fíjense bien, un estado de emergencia. Y con el estado de emergencia, prácticamente el gobierno pudo hacer préstamos y contrataciones, ¿verdad? E inversiones prácticamente sin consultar a nadie y sin rendir cuentas a nadie.
Y han crecido las imágenes de varios candidatos, ¿ya? Que hoy van a ser candidatos para alcalde, van a ser candidatos para diputados, ¿verdad? Van en las planillas municipales, es decir, ahí van. Entonces, sí, va, en el momento de la Activa el micrófono, Julio, activa el micrófono. Sí, decía que, la carrera electoral, digamos, tiene ya varios meses desarrollándose y que en el país hay una ley electoral que dice que esa campaña tiene que iniciar 3 meses antes de que las elecciones se hagan. Es decir, la campaña debería de empezar formalmente en diciembre. No hemos llegado al periodo formal para iniciar la campaña, pero en campaña electoral estamos casi desde que se terminaron las elecciones anteriores. Se puede imaginar, ¿verdad?, qué tipo de abuso, y ahí están todos los partidos políticos, no digamos que solo uno. Claro que el que está sacando más provecho de todo esto es el que está sentado en el gobierno. Digamos, ese es uno de los usos. Vaya, acompañando, digamos, a la proyección electoral, ¿qué otro elemento encontramos como determinante? ¿Qué otro elemento? Ya dijimos lo electoral. Dijimos que la pandemia está teniendo uso electoral. ¿Qué otro elemento encontramos muy fuerte en este momento? Vale. Si no surgen ideas, voy a agarrarme de lo mismo que ustedes han dicho, porque realmente ustedes han traído los elementos. Estaba viendo yo. Dígame, va. Que otro elemento que se está viendo muy fuertemente, ya sea en los medios y también la presencia, es como que la participación de los militares y la participación de la policía también en muchos de los sucesos que están pasando en El Salvador. Digamos que hemos apuntado la pandemia y la pandemia con uso electoral, pero ¿parará ahí el uso de la pandemia o la pandemia se habrá usado para otras cosas también? ¿Para qué otras cosas se ha usado la pandemia? Para la violencia también entre las familias, porque como no pueden salir a la calle a seguir con la delincuencia, pues una familia se agarra. Vale, digamos, vamos a recoger el aporte de la compañera. Sí, ya habíamos dicho que con la pandemia han logrado una parálisis social. La gente no puede salir a la calle, la gente no sale de sus casas, la gente tiene temor. La gente mira en el prójimo a alguien quien lo puede o la puede contagiar, ¿sí? Entonces eso, digamos, ha llevado al pueblo a una especie de encierro. ¿Y por qué es bueno políticamente para los gobernantes un pueblo encerrado y un pueblo con temor? Porque aunque esté sufriendo, aunque esté aguantando hambre, no va a haber protesta. Ese es uno de los usos de fondo que ha tenido, digamos, como la pandemia. La pandemia también nos ha llevado a otras cosas. Por ejemplo, hay un uso, ni modo, excesivo del Internet. ¿Por qué? Porque como yo ya no puedo ir a ver a mi mamá, no puedo ir a ver a mis hijos que están lejos, no puedo, todo se va por el Internet. ¿Quiénes están haciendo una gran ganancia? Las compañías dueñas del Internet, las compañías dueñas de la telefonía. Y en el fondo va todo un cambio cultural. Es decir, ya la gente, nosotros, imaginen, esta reunión sería más bonita
si estuviéramos todos en un solo lugar, nos pudiéramos apretar la mano, ¿verdad? Conocernos en directo, lo que aquí uno no termina de conocerse, ya apenas nos vemos, no alcanzan a ver a todos. Entonces, digamos que hemos entrado a una fase profunda a partir de la pandemia de una gran parálisis social, que tiene, como que llama, muchas otras consecuencias. Ese es otro de los elementos, digamos, para los que la pandemia les ha servido. ¿Se acuerdan qué pasó? Y esto no sentí que lo mencionaran. ¿Qué pasó el 9 de febrero? ¿Se acuerdan? Ajá. Nos Sí, pareció, sí, compañero, ahí nos pareció de que hubo como la intromisión de los militares y la policía en la Asamblea Legislativa. ¿Pero solo ahí? Bueno, eso fue lo que logramos ver. Perfecto, pero yo creo que el compañero nos trae a cuenta un elemento. Sí, es cierto que con el encierro, la violencia doméstica, especialmente la que sufren las mujeres y los niños, se ha incrementado. Eso es cierto, eso es como una consecuencia del momento en el que estamos viviendo. Sin embargo, los datos gubernamentales hablan de que la violencia ha disminuido en el país. Ya dijimos la vez anterior que cuando uno va a las comunidades, eso no es cierto, digamos, de una manera, pues sí, que no es cierto, pues realmente la violencia sigue, el temor sigue, digamos, pero vamos a ir como avanzando, ¿verdad? Fíjense bien, en el centro hemos situado a la cuestión electoral, a la pandemia usada por las elecciones. Usando la pandemia se ha llegado a una parálisis social. En el marco de la pandemia, el gobierno profundizó las acciones, digamos, dictatoriales, las acciones autoritarias. ¿Se acuerdan ustedes cuando le echaron un cerco militar a la ciudad del Puerto de la Libertad? ¿Se acuerdan? Dijeron que era un cerco sanitario, pero ¿quién hizo el cerco sanitario? ¿Quiénes iban primero? La policía. Después creo que hubo otro cerco, no sé dónde, en Ayutuxte, y han habido, el que acaba de haber en Chalatenango, en la zona norte, en esos pueblos cercanos a la frontera, otros cercos. El de la frontera fue supuestamente para prevenir tráfico, ¿verdad? Pero ¿quién lo hace? El ejército. Y cuando vino la plaga de las langostas, ¿con quién la salieron a combatir? El ejército. Con el ejército, exacto. Y quienes en gran parte han andado repartiendo los paquetes alimentarios del gobierno. El ejército. Es decir, que este gobierno, a partir de la pandemia, a partir de este momento, en esta coyuntura, ha tensionado tanto que ha militarizado el país y nos ha puesto en un momento que uno diría no lo necesitan tanto, pues, pero han exacerbado los mecanismos de represión, de control autoritario sobre la población. Y a esa presencia, digamos, profunda de lo militar, que uno diría debió haber desaparecido. Se suponía que los acuerdos de paz nos dejaban en un país distinto, donde el ejército ya no iba a tener ese tipo de funciones, que son funciones de tipo político-social. No, con Bukele el ejército ha vuelto a tener funciones muy parecidas a las funciones que tenía en la época de la dictadura. Y a la par de esto, por eso era importante que repararan ustedes en la cuestión de los medios, en el marco de la pandemia, en el marco de esta coyuntura, la voz del pueblo luce totalmente acallada. Es decir, el pueblo no tiene protesta, el pueblo no tiene medios de comunicación, la opinión del pueblo no se escucha. Ustedes ya dijeron, la Asamblea Legislativa actúa y no oye lo que la gente dice. Aprueban leyes sin oír lo que la gente dice, pero igualmente Bukele
¿verdad? Tiene determinaciones presidenciales, vea, órdenes presidenciales, bueno, porque no son orientaciones, son órdenes en muchos casos, que no toman en cuenta la opinión del pueblo. Es decir, el pueblo luce, digamos, como muy acallado en la coyuntura. Y resulta que a la hora que vienen las encuestas, la gente sigue simpatizando con Bukele. La gente hoy simpatiza más con los cuerpos de seguridad que hace algunos meses. Sí se ha desprestigiado más la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque es el aparato de los mismos de siempre. Digamos que en la parte mediática, vean, los medios están jugando un papel determinante en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque desde ahí prácticamente nos dicen qué es lo que debe de pensar la gente, y la gente lo está, digamos, lo está asumiendo. En la coyuntura aparecen otros elementos, claro, justificado con la pandemia. En un lapso de 2 meses, el gobierno solicitó un monto total de $6,000 millones en préstamos, ¿verdad? Supuestamente para responder a la crisis generada a partir de la pandemia. Pero sabemos que esa deuda, un compañero dijo que era arriba del 66% del Producto Interno Bruto, ¿ya? Pero hay otros datos más dramáticos. Hay otros datos que nos dicen que arriba del 90%, 92%, digamos, de lo que ingresa al país, está comprometido para ser pagado en la deuda externa. Es decir, que de $100 al país le quedan $9, $10, digamos, como para resolver el resto de problemas. Entonces hemos adquirido, y así como lo dijo una compañera, este gobierno, hay gobiernos que han tenido una deuda semejante, pero en todo el periodo de gobierno. Este gobierno no ha gobernado ni su tercera parte de tiempo, y ya nos metió en una deuda, digamos, altísima. Ahora, digamos que uno no sabe si estamos saliendo de la pandemia o pronto vamos a regresar a más. Pero empezamos a ver, digamos, ya digamos, como la etapa del desastre, pues. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente está más pobre, en el sentido de que la gente tiene menos que comer, la gente no tiene espacios de trabajo, la gente está obligada a lanzarse a la rebúsqueda. Es decir, ¿quién no vende hoy? A veces la gente incluso no tiene ni qué vender. Pero mira qué se inventa. Y uno mira señoras ya de mucha edad vendiendo cualquier cosa en las colonias de las capas medias, ¿verdad? Es decir, la gente rebuscándose. Y hay otra gente que sale a las carreteras, ya está saliendo a pedir. Entonces sí hay, ¿verdad? En esta coyuntura, en este momento, hay una profundización de la pobreza, tal como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Y entonces, todos esos millones de dólares prestados, digamos, a los que el gobierno puede acudir, ¿en qué se están invirtiendo? ¿Verdad? Entonces, después de la pandemia, aparte de que hay una gran crisis económica, por ahí una compañera mencionaba que ella había escuchado decir que un montón de niños se habían salido de la escuela. Es decir, hay una crisis educativa. Siempre ha habido crisis educativa en el país, pero en este momento es peor. Así como hay niños en las áreas rurales, y en las zonas urbanas que no van a la escuela, también los estudiantes universitarios, buena parte de los estudiantes universitarios no han podido mantenerse con la educación por internet. Fíjense que se aprovechó la pandemia para que la educación diera un vuelco. De un solo se convirtió en educación desde el internet. ¿Qué significa esto? Todo esto nos lleva a la parálisis social de la que venimos hablando. Todo esto nos pone en el encierro. Nos va resguardando. Y claro, a lo largo de todo esto, sí ha venido la campaña electoral, viene creciendo, ¿ya?
Hoy ya sabemos que todos los partidos tienen sus candidatos. Y los medios de comunicación comienzan ya, los partidos que logran tener financiamiento desde este momento. No sé si se acuerdan que los partidos ya estaban pidiendo el adelanto de la deuda electoral, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que empezaron a pedir. ¿Por qué? Porque sienten ya la necesidad de tener dinero y de empezar a invertir, como se llama, en la campaña electoral. El único que tiene dinero es el partido del gobierno, y ese sí está bien plantado en los medios de comunicación. En la siguiente lámina nos estás poniendo, Raúl, posible o imposible. Vale. Digamos, en este momento, viendo toda esta adversidad, ¿qué es lo que será posible para el pueblo? No sé si pueden opinar. Hola. Tal vez ampliar la pregunta, ¿es por qué será posible hacer para el pueblo? Sí, la lámina que nos estaban poniendo dice en la coyuntura qué es posible y qué no es posible, o qué es imposible, ¿verdad? Entonces, esta coyuntura, viendo así la coyuntura, ¿qué es lo posible en esta coyuntura? ¿Qué es lo que probablemente va a ocurrir al ir finalizando esta coyuntura? ¿Qué le vemos de posibilidades? Nadie se aventura a decir nada. Tal vez, pienso yo, quizás lo posible de nosotros que vamos a poder ir a votar. Lo imposible es que no vamos a ver, o sea, ni sabemos todavía, por lo menos en mi persona, digo, a quién darle el voto, porque si no voto también se pierde. Entonces, al final, no sé a quién darle el voto. Estamos en eso también indecisos, pues, porque nadie convence. Va, ahí hay una duda, ¿va? ¿Qué es lo posible y qué es lo imposible? Pero vaya, si nos atuviéramos, por ejemplo, a lo que las encuestas están diciendo, ¿a quién la encuesta dan por ganador? Al presidente actual. Exacto. Y fíjense bien cómo lo dice la compañera. Lo dice bien. Al presidente actual. ¿Por qué? Porque no es ni nuevas ideas. Y nuevas ideas no existen. Nuevas ideas solo es un nombre hueco que no tiene nada. Parte de lo posible es que el triunfo lo va a tener el presidente. Fíjense bien cómo lo estamos diciendo. El triunfo lo va a tener el presidente. Pero ¿qué significa el triunfo del presidente en las elecciones? ¿Qué significaría? En concreto. Que podrá tener el mando total, así como en la asamblea, para obtener pues todas las decisiones para el país, creo. Fíjense bien, se van a elegir diputados y estamos diciendo que quien va a ganar es el presidente. Es decir, ¿por qué? Porque va a tener diputados afines a él. ¿Qué va a suceder con las alcaldías? Aquí hay unos aportes escritos. María de Los Ángeles Ardón dice agudización de la pobreza dentro de lo que va a ser posible, ¿verdad? Agudización de la pobreza y también dictadura. Fíjense bien, eso de lo posible, así como lo apunta la compañera, pues sí, es una cosa terrible. ¿Hacia dónde vamos? A una profundización de la pobreza. ¿A qué otra cosa vamos? Ahí alguien mencionó a un gobierno dictatorial, ¿verdad? Por lo menos sabemos que a un gobierno absoluto y probablemente mucho más autoritario que lo que en este momento conocemos. Ahora, ¿qué es imposible en este momento? Ahí han hablado ustedes por quién votar, ¿va? ¿Qué es lo imposible en este momento? Se lo voy a preguntar de manera más directa para descongestionar. ¿Habrá chance, habrá un espacio como para que el pueblo tuviera un triunfo y lograra reivindicar una vida nueva y diferente?
en la presente coyuntura. ¿Sí? No lo hay. No lo hay. Decir, porque estamos eso divididos. Estamos divididos. Estamos divididos. Esa es una sí, es una apreciación buena. ¿Qué más? ¿Cómo anda? Un pueblo dividido no puede hacer nada. Hasta la palabra de Dios dice que un pueblo dividido no puede hacer nada. Un pueblo dividido no puede hacer nada. Pero ¿qué más le pasa al pueblo? ¿El pueblo estará protestando? No está protestando. Hay una frase que me encanta a mí que dice que solo el pueblo salva al pueblo, pero nosotros el pueblo estamos haciéndonos leña pues entre nosotros mismos. Y como dice el compañero, o sea, no vamos a poder hacer nada si estamos divididos. Ahora, yo les pregunto, ¿quién tendrá la responsabilidad o por qué razones el pueblo estará así? ¿Lo han pensado? Ahí es donde tiene un poco de que ver los medios, ¿no? Los medios que se puede decir lavan el cerebro o algo así. Ajá, pero pónganse a pensar ustedes, si el pueblo estuviera organizado, si el pueblo tuviera conciencia, si en el pueblo hubieran iglesias denunciantes, si en el pueblo hubieran universidades denunciantes, radios denunciantes, ¿el pueblo estaría así? Aquí sale una otra opinión. Vamos a ver. Dice, teniendo buenos principios de las personas, se llegaría a ser posible que algunos años tengamos una buena economía. De tener buenos principios. Vamos a ir saliendo ya de esta. Ya dijimos bastante de lo que es posible. Es decir, lo que es posible, lo más probable, lo más seguro es que las próximas elecciones van a dejar al partido del presidente, ¿verdad?, con más poder que en este momento. Y claro, la meta de ellos es tener una correlación de fuerza sumamente amplia en el seno de la Asamblea Legislativa, como para también poder determinar el otro poder, el tercer poder, el poder judicial. O más bien el otro órgano de gobierno, no son poderes, son órganos de gobierno en el país, ¿no? Eso nos daría un gobierno que controla el órgano ejecutivo, ¿ve?, que controla el órgano legislativo y que controlaría el órgano judicial, es decir, controlaría los tres poderes del Estado. Esa es una de las cosas posibles. Ahora, alguien allí dijo que habló de los problemas de los créditos hacia la pequeña y la mediana empresa. Ajá. Ya sabemos que la publicidad dice que le van a dar créditos. Pero cuando la gente revisa todo lo que tiene que cumplir para que le den el crédito, no es elegible para dar el crédito. Entonces va a seguir resultando que a esos créditos solo va a poder acceder la gran empresa. ¿Verdad? Que eso es lo que está pasando. Entonces nosotros hemos visto empresas que han caído, pero ya están listos los nuevos empresarios. Es el grupo burgués que acompaña a Bukele. Ese grupo en perspectiva, ese es el grupo que va a crecer como grupo de poder económico. Y tienen razón, ¿va? ¿Dónde está en las imposibilidades? Digamos, está el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo salvadoreño ha venido, digamos, como en disminución de su organización, en disminución de su conciencia y en disminución de su visión política. Entonces, al disminuir estos tres elementos, ¿qué es lo que nos va quedando? Nos va quedando un pueblo disperso, un pueblo apático, un pueblo que no mira bien la palabra política, sino que la mira como una palabra sucia, y tiene razón. Pero resulta que para que esa palabra se limpie, nosotros los honestos, los sanos, los que de veras queremos al pueblo, tenemos que meternos en política, pero saber en qué tipo de política. Yo sé que aquí entre ustedes, de ahí, no solo entre ustedes, es general esto, la gran pregunta es, ¿y por quién votamos? ¿Y por quién votamos?
Yo no les voy a responder, no es el papel nuestro, pero sí nos gustaría que piensen. ¿Habrá entre los partidos un partido que de verdad represente los intereses del pueblo? Esa debería ser como la reflexión. ¿Existe o no existe ese partido? ¿Estará ahí el partido del pueblo? ¿Dónde se expresan los intereses del pueblo? Porque aquí es donde está lo imposible. ¿Alguien escribió? No sé. ¿Hola? No, nadie ha escrito eso. Bueno, entonces, ahí con esto podemos ir cerrando esta parte Sí, la imposibilidad mayor en este momento reside precisamente en que el pueblo no tiene mucho espacio para sus reivindicaciones. Fíjense bien cuántos años lleva la lucha por el agua. Y de veras... ¿Hola? No tenemos quien nos represente, así es. Pero decíamos, hay luchas como la del agua. Un compañero ahí mencionó lo de las pensiones, que es una bomba de tiempo, sí. Pero lo cierto es que lo de las pensiones ha estallado. Hubo una reforma a las pensiones antes de que terminara todavía el gobierno del FMLN, ¿verdad? Y la reforma fue en contra de los trabajadores, en contra de los empleados públicos. Y ningún sindicato de empleados públicos protestó. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, ¿qué es lo imposible? En estos momentos lo imposible es que el pueblo conquiste una reivindicación. Mucho menos que el pueblo propicie un cambio radical que modifique la realidad del país. Eso está como lo imposible en este momento. Eso no va a ser así toda la vida, porque ya van a ver que las hambrunas, poco a poco la gente va a ir también descubriendo el régimen dictatorial, poco a poco la gente se va a cansar, y poco a poco empezarán a surgir las verdaderas respuestas, las verdaderas organizaciones del pueblo. Esas en este momento no han aparecido. Tienen pequeñas expresiones. Yo diría que FESCOBAN ya es una expresión de ese nuevo movimiento social que el pueblo necesita. Y así hay otro. Hoy en la mañana tuve chance de estar en una reunión de un movimiento romerista, ¿verdad?, que toman el nombre de Monseñor Romero, y ahí hay un grupo de comunidades eclesiales de base muy progresistas, pensando también, igual como que aquí en FESCOBAN, es decir, que lo imposible está allá, chiquito, ¿ya?, pero no está apagado, no está deshecho. Es decir, lo que necesitamos es darle fuerza, lo que necesitamos es ordenarlo, lo que necesitamos es acercarlo, pero hay que saber acercar a quién. Y yo les diría que en la coyuntura, como está la pregunta, ¿y por quién votamos? Yo les diría que este sea otro tema, digamos, el tema del sufragio, el tema del voto y el tema de las elecciones debería de ser un tema que aquí en FESCOBAN lo deberíamos de discutir, así como debería de ser un tema, y recuerdo que se lo dije la vez pasada, deberíamos de discutir acerca de la lucha reivindicativa y la lucha política. Entonces, a mí me parece que de las ideas de ustedes mismos surgen los siguientes temas con los que deberíamos de seguir avanzando. ¿Podemos avanzar a otra lámina, Raúl? Julio, ahí poniendo un comentario nada más, sería bueno en el tema ese que del sufragio y todo eso, podamos ver los pros y los contras de cada partido, ¿verdad? No sé, una opinión mía, ¿verdad? Sí, perfecto. Digamos como que el análisis debería de ser. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera y en la segunda charla? Hablamos de los intereses de clase, de la lucha de clase, de donde surgen los movimientos sociales. Entonces lo que había que preguntarse es si entre los partidos hay un partido o hay varios partidos que representen los intereses de clase del pueblo salvadoreño. Porque si no hay que irlo a hacer, ¿verdad? Y si hay, a mí también que me digan cuál es, porque yo hasta ahora no miro mucho, ¿verdad? No miro, ¿verdad? Entonces ahí nos queda
Este es una de las cosas duras, ¿va? Dentro de las imposibilidades, ¿va? ¿Y por quién ir a votar? ¿A quién dar el voto? Yo no quiero meterme en una respuesta de estos en este momento, porque eso requiere como una discusión mucho más amplia, y todavía hay algunos meses para que lleguemos a las elecciones y poder pensar en esto. Sí, a veces preocupa cuando la gente deja de confiar en sí misma, en su lucha, en su organización, y queda esperanzada a que el alcalde le resuelva el problema o a que el diputado le resuelva el problema. Fíjense que en el pasado, solo voy a dar no me voy a meter al pasado porque eso es muy grande. Los maestros conquistaron muchas reintervenciones a partir de su lucha, y no necesariamente hablando con los diputados. Los grandes triunfos de los sectores obreros, de los sindicatos en lucha en los años 70, ninguno se negoció con alcaldes, ni con diputados, ni con presidentes. Fueron acciones de hecho. Fue la lucha concreta del pueblo la que permitió conquistar un sistema de pensiones. Fue la lucha del pueblo la que permitió conquistar la organización sindical para los obreros primero y luego para los campesinos. Es decir, en la experiencia nuestra no es suplicándole a un diputado que me haga una ley. Ya estos gobiernos capitalistas ya se acostumbraron a que nos tapan la boca con leyes que no se cumplen. Ahí pueden haber cuantas leyes en torno al género y en contra de la violencia a la mujer, y se cumplen. No se cumplen. Las leyes laborales no se cumplen. ¿Quién trabaja hoy 8 horas? Nadie. Nadie. Mira, los mismos vigilantes los meten a trabajar 24 horas consecutivas, es decir, 3 jornadas de 8 horas en un solo día. Descansan un día y vuelven. Cuenten cuántos días laborales han trabajado al final de la semana. No les pagan horas extra. Váyanse a los almacenes hoy con la temporada navideña. Los empleados de Freun, los empleados de Simán, los empleados de Vidri, los empleados de todas esas tiendas, Walmart, la despensa de Don Juan, todos esos empleados los van a hacer trabajar hasta bien noche y no les van a pagar horas extras. Y la ley dice que sí, se reconoce la hora extra, el tiempo extra, se reconoce la nocturnidad, no se paga. Entonces, el país no sufre por leyes. Entonces, piensen bien esto, ¿verdad? Es decir, lo que hay que buscar es si existe o no existe la representación propia del pueblo. Y si no existe, hay que irla a crear. Digamos, eso está en el momento. Digamos, no sé si pudiéramos avanzar. Aquí hay unas opiniones interesantes. Bueno, Sana Ordena dice: nunca creo que habrá un partido, se refiere al partido que represente a los intereses, entiendo. Lourdes Parada dice: el aspecto emotivo es importante. Yo recomendaría eliminar esa palabra imposible por la tarea, el horizonte, la utopía, porque entonces ¿para qué nos estamos formando? Y María de Los Ángeles dice: las enfermeras. Se refiere a quienes trabajan más de 8 horas, ¿verdad? Sí. Las enfermeras. Y Jacqueline Ramírez dice: de acuerdo con la opinión de Lourdes Parada. Ok, vamos a razonar la opinión de Lourdes. Acuérdense que no estamos haciendo un análisis de la realidad, sino que estamos haciendo un análisis de coyuntura. Estamos hablando de este momento. Claro, en una perspectiva larga que supere esta y muchas otras coyunturas más que van a venir, claro, y tiene toda la razón Lourdes. Es decir, tiene que haber una esperanza, ¿verdad? Y es esa utopía, ¿verdad? de que aspiramos a una sociedad justa, porque yo no puedo decir a una sociedad más justa si esta sociedad es totalmente injusta. Claro que aspiramos a una sociedad justa. Entonces, sí, la utopía no es algo que se logra en una coyuntura. La utopía misma es una especie de imposible en este momento. Pero nos vamos a ir aproximando. Esto es como, imagínense,
la lucha del pueblo salvadoreño en 1962. Era imposible pensar en un triunfo del pueblo. Pero en 1979, casi 20 años después, era posible pensar en un triunfo. No se triunfó por errores de la izquierda. De eso podemos hablar otro día. Entonces, estamos hablando de la coyuntura. Por eso aparece la palabrita en esos términos. ¿Ve? Es decir, lo imposible en este momento. Claro, tiene razón Lourdes. Ya en un análisis histórico, en un análisis completo de la realidad nuestra y en una perspectiva de qué es lo que tenemos que hacer, es precisamente lo imposible, convertirlo en posible. Esa es la utopía. La utopía parte de reconocer lo que objetivamente me es negativo en este momento para cambiarlo, para transformarlo. Por eso es que a los que se plantean esas tareas se les da un nombre. Decimos, el que sabe reconocer lo imposible, pero lo agarra, no se queda en lo imposible, sino que avanza en una esperanza, porque empieza a soñar, pero a soñar despierto, no dormido, a soñar despierto, que puede cambiar la realidad. Ese se forma un pensamiento utópico. Esos son los revolucionarios. Esos son los revolucionarios. Y ahorita hay muy pocos revolucionarios y muy pocas mujeres revolucionarias. Es decir, que miren objetivamente qué es lo imposible y que nos planteemos cambiar lo imposible. Porque ahí es donde está el sentido de lo utópico. Pero recuerden que lo que estamos haciendo es análisis de coyuntura. Estamos viéndonos de aquí al 21, creo, ¿cuándo son las elecciones? Es en febrero del próximo año, ¿no? Viéndonos así, ¿qué es lo imposible en este momento? Es decir, si no hay un partido que represente al pueblo, el pueblo no tiene posibilidades de triunfo en este momento. Entonces hay que crear las condiciones. Algo hablaron ahí del legado del FMLN, ¿sí? No, medio vi. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, aquí dice Lourdes. Hoy por hoy, en todos los partidos hay mezcla de personas que trabajan para el pueblo y otras que están insertados en partidos para trabajar por la derecha. Y hay que tener cuidado, y yo sí veo bien que los diputados de izquierda en la Asamblea hayan votado para que el ministro de Hacienda rinda cuentas, a lo cual se está negando, y por eso hasta se ha pedido quitarle el fuero al director de la PNC. La transparencia, el acceso a la información fue un legado del FMLN y ahora se ha perdido. No, y al final aquí hemos agregado como, yo agregué que se trata de hacer posible lo imposible. Exacto. Exacto, esa es la parte utópica. Sí, yo creo, digamos que si somos justos, por supuesto que el FMLN llegó a representar el proyecto revolucionario más avanzado. ¿Ya? Y muchos ahí estuvimos, ¿ya? De ahí venimos. Pero hay un cambio. Ese ya no es el FMLN que conocimos después de los acuerdos de paz. El FMLN ya puesto en las elecciones, el FMLN cuyos dirigentes se lanzaron a ser empresarios, se llenaron de poder, el FMLN que ya nos hizo responsable del movimiento social, ese cambió. El FMLN que vino al pueblo, como vienen los partidos de derecha, a pedir el voto, a meter propaganda, a peinar imágenes, ¿verdad? Para que la gente vote por ellos. ¿Ya? Y la gente ya, es decir, la gente ya no era aquel FMLN creando la confianza en la concientización, en la organización y en la politización del pueblo, sino que ya fue un FMLN distinto, un FMLN buscando votos. Voten por mí, voten por mí, voten por mí. Y es el FMLN que nos llevó a Bukele de candidato. ¿Ya? Es el FMLN que tuvo a Carlos Zamora en la alcaldía, ¿ya? Sin ser realmente un miembro oficial del FMLN, serio. Es el que tuvo a Héctor Silva también en la alcaldía. Héctor, una persona muy buena, un socialdemócrata, pero no un revolucionario. ¿Ya? Incluso Funes, ¿ya? Con todas las acusaciones que le hagan, yo no sé si son verdad o son ciertas, pero un hombre muy inteligente, ¿ya? Que dejó, incluso Funes articuló el segundo éxito del FMLN,
¿verdad? El triunfo del presidente Sánchez Serén. Y sí, los dos gobiernos dejaron reformas sociales, pero ¿qué nos dieron? Nos dieron neoliberalismo con reforma social, neoliberalismo con vasos de leche, neoliberalismo con uniformes, ¿verdad? Neoliberalismo con pensión universal para los ancianos. Una pensión universal que solo se llegó a dar en 37 municipios, los más pobres. Pero no hubo cambios profundos. No hubo cambios, los sustanciales, los que el pueblo necesitaba. Entonces, yo diría, ese es un asunto, digamos, que se puede como razonar de manera más amplia. Por supuesto que en el FMLN está quizás lo más rico de la experiencia de lucha del pueblo salvadoreño. Está ahí. La lucha más grande está sintetizada en la historia del FMLN. Lo que había que preguntarse es si el FMLN sigue siendo ese FMLN histórico o es algo distinto. Yo diría, yo no voy a responder a eso. Y también les dije, no vamos a responder por quién votar o por quién no votar, sino que estamos dando nada más criterios para que se piense. Pero volvamos al análisis de la coyuntura, ¿verdad? Entonces, hay otros, perdón, Julio, hay otros aportes, que dice, es que ya no hay ni izquierda ni derecha, o sea que Arena se unió con el Frente, ya es igual. Eso lo dice Alicia. Álvaro Castillo dice, FMLN de la Ciudad del Pueblo. También vuelve a decir Alicia. Híjole, hay varios micrófonos también. Sí, por favor, apaguen los micrófonos. Y si no, los vamos a apagar. Ay, espérenme. Dice, le preguntaba a mi esposo, ¿y qué nos propuso el Frente? Nada, nos dio desde el principio. Nada nos dio desde el principio. Y Verónica Lara pregunta, ¿y a Nayib? O creo que es, no sé si es pregunta o afirmación. Bueno, eso solamente. La siguiente lámina nos habla de las opciones ante la coyuntura. Y ahí viene esa pregunta, ¿por quién votar? ¿Cuál es la opción? Yo digo que el que quiere ir a votar y siente confianza en alguna gente, tiene toda la libertad de hacerlo. ¿Sí? Y hay una compañera que dijo que había gente buena, porque yo sé que han oído hablar de gente con algún pensamiento de izquierda, gente progresista, que va como candidato o candidata a diputada en los partidos de derecha. Eso también está pasando en el país. Lo que hay que pensar es si la lucha del pueblo está en la asamblea o si la lucha del pueblo está en las calles. ¿Dónde está la lucha del pueblo? Esa es una de las cosas que hay que saberse, digamos, como responder. Y es una respuesta que la vamos a encontrar en la misma experiencia del pueblo salvadoreño. Entonces, pensando a dónde están las opciones. Vaya, ¿estarán en los partidos las opciones? Probablemente, por lo que estamos oyendo, alguna gente cree que sí. Y tiene todo el derecho de pensar así. Ahí mencionan que el FMLN tuvo ahí. Es que ahí es donde se pierde, digamos, la noción del proyecto revolucionario, ¿verdad? Donde ya no se distinguió, ¿verdad? Entre qué gente se tenía y quién no, y a quienes no se tenía, ¿no? Entonces, pero volviendo aquí, ¿cuáles son las opciones, digamos, ante esta coyuntura que estamos viviendo? Prácticamente, en términos de opciones, el pueblo por dónde debería de caminar. Yo creo que algunos compañeros están viendo la opción de ir a votar por algunos candidatos a diputados, no importa el partido donde estén. Eso siento que está en lo dicho. Para alguna gente creo que el FMLN representa opción, pero también puedo darme cuenta que para otros no representa opción. Digamos, para los que no tenemos opción, para los que aparentemente no tenemos opción, ¿habrá o no hay? ¿O qué es lo que nos tocaría hacer a nosotros? Compañeros. Ya se cansaron. Hola.
Bueno, hay una opinión anterior que, bueno, ya la leíste, decía que el FMLN también tuvo a Nayib en su partido. Sí, sí, sí. Pero sí. de los nuevos no hay. No, sí, a la playa nos van a invitar un montón de gente, ¿no? Los que no tenemos opción en ese marco, aparentemente tenemos una gran opción, ¿verdad? Que es la de meternos en política, pero no en la política electoral. Es la de meternos en la organización del pueblo, en la concientización del pueblo, es la de meternos en la lucha reivindicativa del pueblo, en las acciones de reivindicación, es en el de meternos a conquistar al pueblo a que vuelva a la calle, ¿no? A que proteste, ¿verdad? A que haga suyos sus intereses, salga a la calle y demande que se le cumplan. Y poco a poco en ese proceso, ¿ya?, ir avanzando a un proceso mayor, al de los cambios, al del cambio total de sistema, ¿verdad? Es esa la alternativa que el resto tenemos, ¿verdad? Ahora, yo creo que aquí sintámonos como digamos, libres, como gente, digamos, pensante, ¿verdad? Todos respetándonos las opciones. Yo creo que el que siente que el FMLN es su alternativa, pues que le eche ganas, ojalá nos devuelvan al FMLN histórico, eso sería, pero excelente, ¿verdad? Para el pueblo, para todos. Si habrá alguien también creyendo en nuevas ideas, pues ni modo, ¿verdad? Ahí alguien preguntó, don Julio, ¿qué? Permita, vamos a ver. Sí, decía don Julio, ¿qué opina de lo que pasó en Perú? Se refiere a la destitución, ¿verdad? del presidente por actos de... Ajá. Y también pregunta, perdón, se refiere a esto. Y luego ahí hay otra, tal vez el partido CD, dijo alguien. ¿Dónde? Vamos a empezar. Digamos que en Perú, fíjense lo que ha pasado. ¿Qué creen ustedes? Que el presidente que ha entrado es diferente al presidente que salió. ¿Qué se imagina? Ya vamos a ir cerrando, sí, ya van a ser las 4:30. ¿Qué se imagina? No sé, lo que sucede ahí es un cambio de gobierno, pero no hay un cambio sustancial. Perú va a seguir siendo el mismo Perú. Eso es lo mismo como cuando ocurren los cambios electorales. Hoy gobierna un partido de derecha, mañana es otro partido de derecha. Y cuando han gobernado las izquierdas no encuentran las formas para hacer los cambios. ¿Por qué? Porque no tienen, pues sí, el poder de las clases dominantes sigue intacto, y eso imposibilita que las izquierdas hagan cambio, digamos, a partir de los gobiernos cuando llegan. Cuando llegan, solo llegan a cierta parte del poder político. Pero el poder económico se mantiene intacto, y en muchos casos el poder militar también se mantiene intacto. Los medios de comunicación se mantienen en las mismas manos de la gente de siempre, que es parte de lo que le pasó al FMLN. El FMLN, todos los medios de comunicación se le volcaron, todos los partidos de derecha, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? La población prácticamente lo fue abandonando, que fue el resultado en las últimas elecciones. Bueno, entonces yo sí creo, vea, que en la actual coyuntura hay opciones, ¿verdad? Pero residen precisamente en eso, ¿verdad? Hay que hacer una opción concreta para nosotros, es hacer crecer el cooperativismo, y a partir de este cooperativismo realmente salir hacia un movimiento social, es decir, convertir a FESCOBAN en un verdadero movimiento social. Pero eso lo tenemos que repetir no solo con la gente que esté preocupada por la vivienda, también hay que hacerlo
con la gente que tiene otras preocupaciones, los que están luchando por el agua, los que están luchando en contra de la minería, los que están luchando por los aumentos salariales, todos esos torrentes. Habrá que irlos juntando en un solo torrente y con una visión política. Es decir, con una visión política que nazca del pueblo. ¿Ya? Y esa visión política tendrá que ser, ni modo, si es del pueblo, tendrá que ser la de terminar con este sistema que daña los intereses del pueblo. No sé si ante las opciones de la coyuntura, digamos, o si hay otra lámina, Raúl. Ahorita también hay otro aporte aquí. Dale, bueno, lo del partido CD que dijo Santos, ¿verdad? Que el partido CD y hace nuevas ideas, no se define como izquierda ni derecha, como opción de una buena opción, y si votamos por Gana es siempre de arena. Lourdes dice, para el cambio total del sistema solo hay dos vías, la lucha armada o la lucha electoral, pero siempre vas a tener un instrumento político electoral. Luego dice Lourdes, bravo a lo que acabas de decir. No sé exactamente a qué se refiere. Y dice también, el enemigo no es el FMLN, es el poder económico, es el imperio. Sí, ahí eso último hay que rescatar. ¿Ya? El FMLN, yo creo, diría así, entre los partidos electorales es el más cercano al pueblo. El FMLN tiene una trayectoria histórica. Ahora, las formas de lucha no solo son la lucha armada, ni solo la lucha electoral. ¿Cómo triunfó el pueblo en Nicaragua? No estoy hablando del gobierno actual de Ortega, estoy hablando cuando triunfó. ¿Cómo triunfó ese pueblo? ¿A través de qué triunfó? Si no se acuerdan o son muy jóvenes ustedes, en 1979 Nicaragua triunfó a través de una insurrección popular. Esa es otra vía para triunfar. Otra vía grande, importante para triunfar, ¿vea? Son, por ejemplo, las huelgas de brazos caídos. Aquí en el país así se derrocó a Martínez del poder, así se derrocó a Lemos también del poder, con huelgas de brazos caídos. Entonces, las formas de lucha del pueblo son variadas. Y en este momento hay una cosa real, ¿vea? Nosotros no podemos estar hablando de lucha armada en estos momentos. ¿La lucha electoral será posible? Sí es posible, pero la lucha electoral requiere de un gran movimiento social. Es decir, la lucha electoral solo tiene sentido si antes de ser partido electoral yo tengo un gran movimiento social al que yo me deba. Y que me respalde en cada cosa. Es decir, solo el Parlamento no es alternativa. ¿Qué es el problema que ahorita hay? ¿De qué nos sirve tener a nosotros? Imagínense que tuviéramos que los 84 diputados fueran nuestros, de la izquierda. ¿Va? ¿De qué nos sirven? Ahí aprobarían cualquier ley que no se va a cumplir. Miren hoy si Bukele respeta la Asamblea Legislativa. Miren si Bukele respeta las determinaciones de la Sala de lo Constitucional. No. ¿Y la empresa privada? ¿Qué? Menos. Y el ejército, cuando tiene un aparato de gobierno que le ve en contra, ¿qué hace? Se lo toma militarmente, lo desplaza. ¿Qué le pasó a Evo? Afortunadamente volvió a ganar, y allí volvió a ganar por elecciones. Interesante. Pero no solo fueron elecciones, ahí hay un gran movimiento social que lo ha devuelto al poder. En Venezuela el gobierno de izquierda se ha mantenido sobre la base de varias elecciones. Pero hay un gran movimiento popular que lo respalda. ¿Y aquí tenemos el movimiento popular? No. Entonces, sí, nosotros necesitamos ir, digamos, a la formación de ese movimiento popular. Probablemente entonces vamos a poder hablar de lucha electoral y de otras formas de lucha. Es decir, al pueblo no se le pueden determinar. Y las formas de lucha son variadas dependiendo de los pueblos. Yo creo que nos salimos un poco del análisis de coyuntura, hablando de las posibilidades. Ya lo voy a resumir así. En la presente coyuntura todo está determinado por las elecciones. Todo, lo político, lo económico, todo está enrumbado a las elecciones. En las elecciones, lo que se figura como lo más posible es el triunfo de Bukele.
¿ya? Lo que se figura como lo imposible es que otros partidos triunfen. Y lo más imposible, que el pueblo logre un avance sustancial en el proceso electoral. Eso es casi imposible. Eso es imposible. Ajá. En el futuro, pero afuera de la coyuntura, sí, el pueblo tiene que rehacer su esperanza, su utopía, ¿verdad? Su sueño por la liberación, por la emancipación. Ese sueño no está muerto. Lo tenemos muy pocos, no está muerto, ¿verdad? Entonces, alrededor de ese sueño nos tenemos que organizar todos, y ojalá que alrededor de ese sueño también venga el FMLN y contribuya como históricamente lo ha hecho. Yo cerraría con esto, ¿verdad? Y no sé, ya son las 4:30 exactamente. Vaya, aquí hay unos últimos aportes que dice: es importante salir a votar para no lamentarnos el día de mañana que sucedan cosas peores, lo dice Esperanza Hernández. Y Alicia Santos dice: no existen movimientos populares debido a la traición del FMLN al pueblo que lo apoyó. Con las últimas. Las dos opiniones son muy respetables. Yo creo, ya les dije, a mí me parece que si hay gente que tiene esperanza y tiene su corazón puesto en el FMLN, que acuda, que vaya. Y que vaya siempre con una visión crítica, leyendo, viendo lo que está pasando. Igual, ¿verdad? Si habemos otros que no pensamos así, igual, pues, dediquémonos a trabajar, ¿verdad? Y a ver cómo, digamos, le damos vida a lo esencial, que es ese movimiento popular que hoy nos hace falta, ¿verdad? Y para eso hay que hacer como un gran esfuerzo. Y sí, quisiera como retomar, ¿verdad?, la idea, si no hemos hecho un llamado a ver al frente como enemigo, ¿verdad? Nunca lo vamos a hacer. El frente en el seno de los partidos electorales es quizás lo más cercano al pueblo. Y con relación al CD, el CD pertenece a una corriente política internacional que se llama socialdemocracia. Los partidos socialdemócratas, no voy a explicar mucho, rápido, los partidos socialdemócratas originalmente fueron los partidos revolucionarios, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, estos partidos socialdemócratas empezaron a apoyar a los gobiernos que entraron a la Primera Guerra. Entonces la parte la parte que se mantuvo plenamente en la izquierda se separó y fue la que vino a constituir más adelante los partidos comunistas. Luego Europa ha tenido partidos comunistas y partidos socialistas compitiendo en el poder junto a los partidos de la burguesía. Resulta que al final la socialdemocracia abandonó los principios del marxismo, ¿verdad?, y se encerró de nuevo en el capitalismo. Y últimamente los socialdemócratas pues se han terminado siendo también tan neoliberales como cualquier otra derecha. Es decir, que en esencia ser socialdemócrata es ser de derecha, no estás en contra del sistema, ¿verdad? Ahora, yo creo que el FMLN no ha renunciado a estar en contra del sistema. El problema es si de veras está haciendo lucha en contra del sistema o no, o si solo está haciendo lucha para reformarlo, pero no para cambiarlo. Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos unos y otros, ¿verdad? Y nosotros aquí, digamos, yo digo, FESCOBAN, pensar en lo que es FESCOBAN, ¿verdad? Cooperativas que aspiran a ser un movimiento social a partir de una reivindicación central del pueblo salvadoreño, la lucha por la vivienda y por la mejoría del hábitat. Esa es una lucha central a la que hay que darle vida, hay que masificarla y hay que ponerla en el torrente general de lucha del pueblo salvadoreño. Con esto sí. Vaya, muy bien. Muchas gracias, Julio. Y bueno, Samuel ya estaba apoyando y a Raúl que sigan mejor de salud. Unas últimas intervenciones estoy viendo aquí que dice una metodología, hay algunas intervenciones últimas que dice para el cambio total del sistema,
Una metodología para analizar la realidad es analizar quién es quién, fijándose en lo que hace y por qué lo hace, dice Lourdes. Y continúa diciendo, si su esposo le lleva flores, usted debe analizar si es porque es una muestra de amor o porque tiene un amante y le lleva flores por remordimiento de conciencia. Y también dice, y Hernández dice, hay párrafos que me decepcionan. Bueno, no sé si se refiere a los comentarios o a la presentación, Esperanza. Pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo por último, de último. ¿Verdad? ¿Hay alguna última intervención? Esperanza dice sí, comentario, dice. Ajá. O sin comentario, no sé a qué se refiere, si era a lo de los párrafos. Bueno, entonces si no hay más, bueno, agradecemos aquí a los ponentes y a todos ustedes, solo que para el cierre les voy a dejar aquí a Cristela Pais, que es del Comité de Educación, que va a dar unas últimas indicaciones. Gracias. Solamente, compañeros, pedirles, ¿verdad?, que pongan sus cámaras, que activen nuestras cámaras para tomar la foto que desde el principio nosotros habíamos dicho, una foto al inicio, una foto al final de cada sesión. Así que, por favor, necesito que enciendan sus cámaras. Para ver si son los que dicen que son. Sí. Solo aparece Santos, solo Santos están. Aquí estoy. Ah, queremos ver sus caritas. Ajá. Yo creo que no estaban. Ay, sí. Somos dos, de COVID 30. Cuánta maldad, cuánta maldad. Ah. Oiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperanza está presentando algo. ¿Quién Esperanza? Dice aquí que... No, perdón, yo me quería presentar. Perdón. Volvamos bueno, sigamos presentándonos pues ahorita. Vaya, ya veo a más caritas. Otros que no están, se fueron a dormir, dejaron encendida la computadora o el teléfono. Susana, Noemi, Álvaro, Lourdes tampoco. Pero bueno, Lourdes ha estado ahí participando. Almazones, bueno, ya veo a Noemí. Vaya, solo un ratito, un segundo, se enciende. Álvaro Antonio no aparece. Bueno, ya está bien. Entonces, aquí estoy. Vaya, Carlos. No, pues tenemos el foto, pues. Ya no aguanto la boca estarme riendo para la foto. Vaya, ya la tomamos. Vaya, el próximo tema, que será para el próximo domingo 22 de noviembre, siempre a la misma hora, ¿verdad? Y nosotros les vamos a mandar el link. El próximo tema será la formación cooperativista. Aquí vamos a tener también un invitado nuevo, ¿verdad? Y agradecerles de antemano, compañeros, y felicitarlos por la atención que se ve, ¿verdad? Que ustedes participan y todo, así que felicitarlos y nos vemos hasta el próximo domingo. Así que cuídense y bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno. Y también agradecerle al licenciado Julio Flores.